Gloria a Dios, qué preciosa alabanza. Amén. Debemos ser sal y debemos ser luz. Eso somos, eso dijo el Señor. Y si el Señor dijo que somos eso es porque lo somos, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a cumplir ese propósito del Señor. Vamos al capítulo 16 del Evangelio de San Juan y vamos en mi caso me toca del 16 al 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta parte habla de la tristeza que se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gloria al Señor. Bueno, recordamos que este fue, como digo, el último discurso prácticamente que el Señor, las últimas enseñanzas que el Señor estaba dando allí a sus discípulos, a ese grupo pequeño de discípulos, en principio, que estaban con él en esa noche antes de que él fuera entregado. Y el Señor les estaba diciendo: wow, cosas tremendas que hemos estado leyendo en estos capítulos anteriores, declaraciones preciosas que el Señor les ha dado. Y entre todas estas cosas el Señor les decía que todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, ¿no? Quizás hoy nosotros leemos esta escritura y nos es fácil comprenderla porque tenemos todo. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, lo tenemos ya todo allí completo. Pero para los discípulos en ese momento no. Ellos no entendían muchas cosas. Ellos se preguntaban a sí mismos y decían: no entendemos. Y la verdad que mientras leía esto, pensaba en aquellas veces que hemos estado estudiando y a lo mejor el profesor o el maestro nos ha explicado algo y nosotros nos hemos quedado así como con una interrogante en nuestra cabeza diciendo: ¿qué quiere decir? No entiendo lo que dice. Y a veces nos da vergüenza preguntar, ¿verdad? Porque quizás nos da vergüenza porque pensamos que es una pregunta tonta. Pero en este caso vemos que ningún discípulo entendía, todos se preguntaban así. O sea, ¿qué es esto que nos dice un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis? Obviamente el Señor estaba diciendo, ¿verdad?, que ahorita lo estaban viendo, después no lo verían. Pero luego el Señor, sabemos que después se apareció a ellos durante 40 días después de la resurrección y después subió al cielo y después allí lo vamos a ver eternamente. Claro que sí, estaremos con Él por la eternidad, pero en ese momento ellos no lograban entender lo que Jesús les estaba diciendo y ellos decían: ¿qué quiere decir con todavía un poco? Esa palabra, todavía un poco, ¿no? Y yo siempre digo, amados hermanos, nunca vamos a entenderlo todo. Hay momentos donde nosotros nos vamos a hacer preguntas: ¿por qué esto, Señor? No lo entiendo, ¿sí? Pero lo que tú no entiendas ahora, siempre lo decimos, lo vas a entender más adelante. Lo vas a entender más adelante. ¿Y puedes preguntarle al Señor? Claro que sí. Y cuando nosotros preguntamos a Dios, Él en el momento preciso, Él nos va a hacer entender, nos va a abrir el entendimiento, nos va a abrir los ojos para que comprendamos la palabra. Entonces ellos le dijeron al Señor: no entendemos lo que hablas. Jesús les dijo que se dio cuenta que ellos querían preguntarle y vuelve y le dice, ¿no? Él sabía que había una pregunta entre ellos y el Señor le dice: ustedes se preguntan todavía un poco y no me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor les estaba diciendo que ellos iban a estar tristes, sí, efectivamente. Iban a pasar un momento duro, porque yo quiero pensar e imaginar, y la verdad que cuesta un poquito, ¿no? ¿Cómo sería la reacción de esos discípulos cuando ellos ven que su maestro les es quitado, cuando ellos ven que su maestro está siendo azotado y todas las cosas que vivió nuestro Señor
y allí cuando terminó en esa cruz del Calvario, para ellos era muy duro. O sea, su maestro, el que les había enseñado durante todos esos días, ahora todo ese tiempo, ¿verdad? 3 años duró el ministerio público del Señor. Y de pronto ahora ven a su maestro de esa manera. Ellos iban a estar entristecidos. Era tanta la tristeza de ellos, hermano, que muchos de ellos se dispersaron. Cada uno se fue a su casa y fue duro para ellos, ¿sí? Tener que pasar por ese duro momento, como cualquier persona que tiene un familiar enfermo, un amigo, sí, alguien querido, pues eso causa tristeza. Eso es imposible decir que no, porque cuando hay un afecto, hay tristeza en el momento que uno cree perder a esa persona. Pero cuando el Señor les dijo que su tristeza se convertiría en gozo, ellos no lo entendían. Pero luego iba a venir el gozo cuando ellos vieran que Jesús no se quedó en esa cruz. Cuando ellos vieran y entendieran lo que Jesús les había hablado durante tanto tiempo y pudieran ver a Jesús resucitado, hermanos, pudieron ver luego más adelante, pero en ese momento no lo entendían. Cuando estamos pasando el momento de dolor, no entendemos, hermano, no entendemos. A veces quizás hay personas que preguntan o preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué me permites pasar por esto? Señor, esto es muy duro, esto es terrible, pero todo pasa, mis amados hermanos, aún la tristeza más grande, todo pasa. Cuando el Señor viene y consuela nuestro corazón, aún en medio del dolor más grande, el Señor trae consuelo y trae paz. Por eso Él dice que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Quizás hoy estemos llorando por un familiar que no está entre nosotros, pero más adelante nos daremos cuenta que esa persona está allí con el Señor y que cuando nosotros vayamos allí le vamos a encontrar. Esa tristeza de aquí se va a convertir en gozo allá en la eternidad. Quizás hay muchas personas que pasan esta tierra y lloran muchísimo, sufren muchísimo, pero ¿sabes qué? Cuando lleguemos a nuestra patria celestial, allí dice la palabra que allí no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Nuestra tristeza se convertirá en gozo. Así como el Señor le dijo a los discípulos que su tristeza se convertiría en gozo, así nosotros podemos estar plenamente convencidos que aunque en esta tierra nos toque pasar por momentos duros y difíciles, aunque hoy quizás estés llorando la muerte de un familiar, aunque hoy quizás estés llorando porque tengas a alguien enfermo o quizás tú mismo estás enfermo o estás pasando por una situación difícil, tranquilo, esa tristeza que hoy tienes, Dios la va a convertir en gozo. Él cambiará tu lamento en gozo. Él cambiará tu llanto en alegría. Él es experto en hacerlo. Así que no te entristezcas. Descansa en el Señor, descansa en las promesas del Señor y cree que ese dolor que hoy tienes, que esa tristeza que hoy tienes, se convertirá en gozo. Y el gozo más grande es saber que somos hijos de Dios, que lo tenemos a Él por Padre y que tenemos como la esperanza, pues como esperanza tenemos la eternidad y tenemos grandes promesas y una herencia grandiosa allá en el reino de los cielos. Así que aunque en esta tierra tú puedas pasar por las dificultades que tengas que pasar, ten paz y gozo, porque vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Allí en el reino de los cielos te esperan cosas grandiosas, cosas maravillosas, cosas que no podemos ni imaginar siquiera. Las tiene el Señor allí preparadas para nosotros. Así que descansa en el Señor y alégrate. Aún en medio de la dificultad, gózate en el Señor. Bendito sea su nombre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes. Paz de Dios sobre sus vidas. Buenos días en este hermoso matutino que el Señor nos da hoy. Hoy el Señor nos habla acerca de la tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor puede cambiar la tristeza, la convierte en gozo. Él tiene ese poder para hacerlo. Nosotros solamente tenemos que confiar. Aquí el Señor le está hablando a sus discípulos y les está diciendo pues que ellos iban a llorar, iban a lamentarse por la situación que Jesús mismo iba a pasar, por todo ese vía crucis, todo ese sufrimiento
que el Señor iba a experimentar en su carne, sus discípulos iban a llorar e iban a lamentar, pero que esa tristeza se convertiría en gozo cuando le vieran resucitado con poder, con gloria. Ellos iban a olvidar pues ese sufrimiento en sus vidas, ese padecimiento, esa tristeza que ellos pudieron experimentar. Esa tristeza se convertiría en gozo. Y eso sucede muchas veces con nosotros también, cuando pasamos por pruebas, por luchas, por dificultades, por momentos difíciles que pensamos pues que estamos a punto de fallecer, así como le sucedió al apóstol Pablo, lo manifiesta en Primera de Corintios capítulo 1, dice que perdió toda esperanza de vida, pero hay un Dios de esperanza que le dio la vida. Y esa tristeza, ese momento de dolor, pues se convirtió en testimonio, en alegría. Y eso pasa en nuestras vidas. Pasamos momentos difíciles, pero cuando superamos esa prueba, esa etapa de nuestras vidas, ese momento difícil se convierte en alegría, en testimonio, para contarlos a otros de lo que Dios ha hecho con nosotros. Así el Señor Jesús manifiesta pues aquí en el versículo 21, cuando la mujer da a luz, dice el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. La mujer cuando va a dar a luz sufre bastante, tiene dolores de parto, dicen por allí. Y una de las cosas que siempre las mujeres nos sacan en cara y nos dicen es que ustedes todavía no han parido. Dígame si ustedes parieran. Sabemos que es un dolor tremendo y la mujer sufre angustia, dolor bastante, pero cuando sale aquel llanto, cuando sale aquel niño, ese dolor se va y llega la alegría de haber nacido un niño en el mundo, un varón en el mundo. Así sucede pues en nuestras vidas. Las pruebas vienen, pero cuando salimos de ellas, salimos en victoria, gozosos, contentos, alegres, porque Dios nos ha ayudado. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Tremenda palabra dio aquí el Señor. Ellos pasarían momentos de tristeza, pero cuando le vuelvan a ver, se gozará su corazón y nadie les quitará el gozo. Ese gozo de la resurrección del Señor hasta hoy en día está presente. Yo me alegro, yo me gozo de saber que Cristo no quedó allí en la tumba, sino que la tumba quedó vacía y Él resucitó. El apóstol Pablo decía que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Pero esta alegría que hoy tenemos, este gozo que sentimos en nuestro corazón de que Cristo murió por nosotros, pero también que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Esa alegría no nos la puede quitar nadie. Y cada domingo nosotros como creyentes, como siervos del Señor, celebramos el domingo, el primer día de la semana, la resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo. Mucha gente critica y dice, es el sábado que hay que guardar. El sábado se lo dejó Dios como mandamiento perpetuo a los judíos. Nosotros nos congregamos los domingos porque celebramos este gozo de la resurrección del Señor. Y dice aquí el final de este versículo que nadie os quitará vuestro gozo, nuestra alegría de reunirnos en la casa del Señor. Nadie nos lo puede quitar. El versículo 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os hará. En aquel día de la resurrección, ninguno le preguntó nada. Todos estaban gozosos. Iban allí y estaba la noticia. Dice que cuando oyeron la noticia, Juan y Pedro salieron corriendo. Y Juan como que era más liviano porque dice ahí que Juan se adelantó
ellos iban gozosos. Nadie le preguntó nada. Cuando estaban reunidos allí, después de que el Señor resucitó, nada, no había pregunta, había gozo y alegría. Y Él le dijo, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os hará. Una de las cosas que Jesús hizo énfasis siempre y que enseñó bastante a sus discípulos fue referente a la oración. Ahora, en esta oportunidad, el Señor le muestra otro ejemplo de oración, otra enseñanza más de oración, y era que Él era el mediador. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo hará. Así que todos nosotros tenemos que entender que solamente a través de Jesús podemos recibir la respuesta de nuestras peticiones. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otro intermediario. Solamente a través de Jesucristo podemos recibir la respuesta de nuestras oraciones. Y el Señor dijo, hasta ahora nada habéis pedido. Hay veces que nosotros pensamos, no, es que pedimos mucho. No, Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis. Si nosotros no pedimos, no podemos recibir. Así que si tú estás en problemas, en dificultades, en angustia, en momentos difíciles, el Señor nos dice que hasta ahora nada habemos pedido. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Qué maravilloso es cuando Dios nos da la respuesta a nuestra oración, cuando el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. Hermano, pasa la tribulación y viene el gozo, viene la alegría y se cumple aquí lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos en nuestra vida, que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así que clámale al Señor en el nombre del Señor para que tú seas bendecido y esa tristeza se convierta en gozo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. A Dios, la paz de Dios sea con todos. El 25 dice así, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Amén. Bueno, vemos que Jesús hablaba por medio de parábolas, por alegoría, pero llegará el tiempo en que ya no sucederá eso, ¿no? Porque todos seremos transformados, todos estaremos en la presencia de Dios, ¿no? Y entonces ya estaremos cara a cara con Dios, ¿no? Igual que con Cristo Jesús. Pero si nosotros le amamos a Cristo, le obedecemos a Cristo Jesús, ¿no? Dice que si nosotros le amamos, el Padre también nos amará a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos amado al Hijo, hemos estado convencidos de la palabra que el Hijo nos dijo aquí y que esa era palabra de Dios y que Cristo salió del Padre. Entonces, algún día estaremos en la presencia del Padre y cuando ya todo sea sujetado bajo los pies de Cristo Jesús, entonces Él se sujetará también al Padre. Entonces, el Padre es en todo, allí estaremos y ya no habrá alegoría, ya no habrá nada porque está todo, todos estaremos en la presencia del Señor. Por lo tanto, esperemos nosotros con gozo ese día de estar en la presencia del Señor y preparémonos porque todavía nos falta camino de recorrer. El enemigo todavía nos perturba, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar cogidos de la mano de Cristo y si caemos, levantémonos, no nos quedemos allí, sino que sigamos en adelante con Cristo Jesús, que con Cristo Jesús estaremos un día en la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor en esta mañana y gozosos en el Señor de nuevo aquí de estar con ustedes. Seguimos con el versículo 26, dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Mis amados hermanos, el Señor nos dice que nosotros pediremos al Padre
en su nombre. Y el Señor dice, y no os digo que yo les voy a oír, sino que el Padre mismo os responderá, porque el Padre mismo os ama. Nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cristo puso su vida para volverla a tomar. Maravilloso es cuando nosotros entendemos el ministerio de la oración, espíritu de oración. La Biblia dice que el Señor derramará sobre su pueblo espíritu de oración. Hermano, cuando nosotros sabemos y entendemos que podemos mover la mano de Dios a través de la oración, y Dios entiende en realidad qué es lo que queremos. La Biblia dice que cómo hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios nos ha provisto de su Espíritu Santo. Él no nos dejó solos. Él mandó un consolador que estará en nosotros, eso quiere decir dentro de nosotros, y estará con nosotros, quiere decir alrededor, en nosotros. Y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mientras nosotros oramos, Él está allí intercediendo por nosotros también. Él nos está ayudando en la oración. Y Dios nos entiende. Dios entiende las intenciones del corazón. A Dios no podemos engañarlo. Hubo un hombre que se puso a ayunar 40 días y su única oración que hizo en la agenda cuando se le revisó sus motivos de oración era para que Dios le diera un coche, para que Dios le diera una tienda de ropa, para que Dios le diera una casa y por último que Dios le diera una esposa. Aquel hombre ya un poco avanzadito de edad, ya se le había pasado el arroz, es posible, 50 y tantos años y todavía no estaba casado. Mis amados hermanos, ¿qué vemos nosotros ahí? Que el hombre estaba dedicando tantos días de ayuno solamente a lo físico, a lo material, a lo visible. Pero qué lindo es cuando uno entiende las cosas espirituales, que si buscamos primeramente lo espiritual, Dios proveerá de lo material y de lo físico. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, Dios se encarga de nuestras necesidades en esta tierra, de todo lo que necesitamos. Quiere Dios que nosotros no estemos solos, que tengamos una compañera, una ayuda idónea, una amiga. Quiere Dios que nosotros no estemos desesperados, que no nos afanemos por qué comeremos mañana, por qué vestiremos. Los gentiles piensan todas estas cosas, dice el Señor, pero vosotros que sois creyentes, vosotros que estáis en mis caminos, vosotros que sabéis que el Padre os ama y que Él mismo os va a responder, no os afanéis por nada, qué comeréis, qué beberéis, porque Dios que cuida a las aves también cuidará de vosotros. Es maravilloso cuando uno entiende la oración. Mira, Moisés oró en medio de la angustia. Todo un pueblo haciéndole preguntas. 2 millones de personas aglomerados alrededor de Moisés y diciéndole: Moisés, habían cementerios en Egipto, ¿por qué nos sacaste aquí a este desierto, a morir en el desierto? Ahora viene Faraón con su ejército, ¿y quién podrá librarnos de él? Moisés oró a Dios sabiendo que Dios sí le escuchaba. Y en ese momento Dios le respondió en medio de aquel griterío, en medio de aquel tumulto de gente. Dios le pregunta: ¿qué tienes en la mano? Moisés responde: una vara. Dios le dice: golpea las aguas con esa vara.
Moisés hizo lo que Dios le ordenó y golpeó las aguas se abrieron y quedó un camino en seco en medio del Mar Rojo, una pared al lado derecho, otra pared al lado izquierdo de agua, y ellos pasaron en seco. Los egipcios quisieron hacer lo mismo. Hubo una columna de fuego que les separaba del pueblo de Israel. No podían avanzar más allá. Al otro lado de la columna de fuego estaba el pueblo de Israel. Cuando ya estaban en el centro del mar, Dios le dijo a Moisés: mirad los egipcios, porque estos egipcios que hoy os persiguen jamás los volveréis a ver. Se cerraron las aguas y todos los egipcios perecieron bajo las aguas del Mar Rojo. Moisés llegó el momento que se acostumbró a la presión. En otra ocasión le faltó agua en el desierto y volvieron a la misma historia. Nos trajiste aquí para matarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestro ganado. Y Moisés oró a Dios y Dios le dijo: golpea esa roca. Había una roca allí al frente y Moisés se acercó y golpeó la roca y de la roca fluyó agua. Y el milagro más grande es que la roca le seguía y la roca era Cristo. Dios responde nuestras oraciones. El Señor dice: no os digo que todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré, porque el mismo Padre os ama y Él responderá vuestras peticiones. Dios nos ama y está dispuesto a responder todas nuestras oraciones. Josué vio que 5 reyes se habían confabulado para destruirlo cuando ellos entraron a la tierra prometida. Y Josué levantó sus manos y oró a Dios. Y dijo: sol, detente en Ajalón, y tú, luna, en Ascalón. Y se detuvo el movimiento de la tierra. Dios hizo muchos milagros allí, para que los ríos no se desbordaran, para que el mar no se saliera de su cauce. A pesar de que se detuvo el movimiento de la tierra, todo se mantuvo igual y el sol no dejó de brillar. Y tuvieron 24 horas sin oscuridad. Mis amados hermanos, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Claman los justos y Dios les oye y les libra de todas sus aflicciones. Daniel clamó en el foso de los leones. Clamaron Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y Dios oyó sus oraciones. Clamó el pueblo de Dios porque habían matado a Jacobo y prendieron a Pedro para sacarlo al pueblo una semana después. Cuando empezara la fiesta de los judíos y ellos pidieran algún favor del rey, entonces sacaría a Pedro para entregarlo a la muerte. Los hermanos oraban, los hermanos clamaban, estaban reunidos en una casa orando cuando el Señor envió el ángel. Estaban de vigilia, ya era de noche. Habían 4 grupos de 4 vigilando a Pedro. 1 puerta, 2 puertas, 3 puertas y 4 puertas. En cada puerta 4 soldados. El Señor envió su ángel, tocó el costado de Pedro. Pedro, al ver el ángel y ver que se le caen las cadenas, el ángel le dijo: sígueme, y se fue detrás del ángel. Las puertas se iban abriendo una a una y los soldados en pie ante la puerta no vieron nada hasta que llegó a la calle, la última puerta, y se dio cuenta que Dios había enviado su ángel y lo había librado. Pedro va donde está, sabe que está la iglesia orando, donde sabe que están en vigilia, están orando por él, y toca la puerta. Sale una joven llamada Rode y pregunta: ¿quién es? Y responde Pedro: soy yo, Pedro. La muchacha se asustó. En vez de abrirle la puerta, Pedro salió corriendo y llamó a los hermanos, le dijo: hermano, hay un hombre en la puerta que dice que es Pedro. Ellos le dijeron: no, muchacha, tú estás loca, ese no es Pedro. Si Pedro lo van a matar hoy, lo van a sacar, estamos orando por eso.
Pero ese hombre dice que es Pedro. Y oyeron que tocó de nuevo y abrieron la puerta y ahí estaba Pedro y todavía le están viendo y dicen, no lo puedo creer. No puedo creer esto. Este no puede ser Pedro. Tiene que ser su ángel, tiene que ser un espíritu. Y Pedro le dijo, no, soy yo, hermano. Ábranme la puerta, vamos. Y entraron, hermano, y Pedro le contó cómo Dios había oído sus oraciones, cómo envió su ángel para librarlo. Pues Dios sigue oyendo nuestras oraciones. El Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre. Cuando amamos a Jesucristo, estamos amando a Dios. Dios se da por aludido, Dios se da por entendido que nosotros le amamos a Él también. Estamos amando a Jesucristo, al quien Él envió. Y como amamos a Jesucristo, entonces Dios nos ama. Mis amados hermanos, y recuerden que amor no es palabras, no es una sonrisa, no es pelar los dientes y decir, ay, cuánto te amo. Eso lo puede decir cualquiera. Amor es hecho, amor es prueba. La Biblia dice en todo tiempo, ama al amigo y es como un hermano en el día de angustia. Cuando hay angustia, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, allí está el amigo. Pues, hermano, cuando tú dices amar a Dios, debes demostrarlo con hechos, obedeciendo la palabra de Dios. Jesucristo dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Esa es la promesa del Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estés pasando por problemas, cuando estés feliz, cuando tengas abundancia, cuando tengas escasez, nada de lo que te rodea condicione tu confianza de que Dios está contigo, Dios está a tu lado, Dios te ama. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Qué lindo es saber de dónde salí y a dónde debo volver. Uno de los escritores de la Biblia dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda desnudo volveré otra vez. Del polvo salí y al polvo volveré. Todos tenemos que morir, por eso nosotros no pasamos la vida preocupados porque vamos a morir. Comemos felices y no nos acordamos de la muerte. Salimos a pasear en días de vacaciones y no nos acordamos de la muerte, porque eso es algo natural. Todos sabemos que tenemos que morir, pero el asunto es estar preparados para el día de la muerte. Vivir cada día como si fuera el último día. Preparado para el encuentro con Dios. ¿Dónde pasarás la eternidad? Hay gente que han puesto su vida en lo físico, en lo material, en lo terrenal. Ellos piensan solamente en realizar sus sueños, alcanzar riqueza, posesiones, tener inversiones aquí y allá, tener dinero en la bolsa, tener dinero en la bolsa de valores, tener dinero en el banco, tener una buena casa. Y ha llegado el momento de que algunos llegan a reconocer que su Dios es el dinero, que su Dios es la casa donde viven. Por eso ha sucedido que cuando hay catástrofe, un huracán que destruye todo, un terremoto que derriba todo lo que se encuentran por delante, entonces deciden ellos, mis amados hermanos, quitarse la vida. Perdió todo aquello por lo que luchó toda su vida. Como aquel médico que agarró a su esposa y su hijito y se suicidó con ellos porque había perdido todo el dinero que tenía y la casa se la hipotecaron, lo iban a echar a la calle, se encerró en la misma casa y se suicidó con su esposa y sus hijos. Pero el motivo de nosotros no es el dinero, no son los medios, sino que
simplemente vemos con lo material como un medio para subsistir físicamente, pero si un día lo perdiéramos todo, sabemos que el Señor es la fuente de todo bien. Él es el dueño del oro, de la plata, de la tierra, de todo lo que en ella hay. Entonces buscamos refugio en Él y Él nos volverá a levantar. Dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, aún la séptima no quedará postrado. El Señor nos levantará, no dejará caído para siempre al justo. Sí, tenemos enemigos gratuitos que están esperando que caigamos. Tenemos enemigos gratuitos que están esperando que perezcamos, que no triunfemos en la vida, que seamos unos fracasados, unos arruinados. No debería ser, porque a veces son creyentes, son gente que se llaman pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debe alegrarse cuando un miembro del pueblo del Señor es bendecido, es beneficiado por la bendición de Dios. Debería agradecerle a Dios, pero no siempre es así. Conocí una hermana que durante 20 años me odió y yo salía de Venezuela y volvía a regresar. Y cuando aparecía en una revista, cuando aparecía en un noticiero, ella apagaba la radio, rompía la revista, hasta que un día me vio después de 20 años y me dijo, hermano, perdóname. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué te voy a perdonar? ¿Qué? ¿Tú no me has hecho nada malo? Me dijo, hermano, yo lo odio. No me dijo le odiaba, me dijo le odio. Yo no puedo oír hablar de usted porque me echa a perder el día. Yo no puedo ver una revista donde usted aparezca porque la rompo. No puedo oír en la radio que se dé un reportaje de su ministerio porque la pago. No soy feliz. Y le dije, oye, tanto tiempo ocupándote de pensar en mí y yo ni me acordaba de ti. Pero Dios te bendiga, yo te perdono, vamos a orar, oramos. Y un año después la vi y me dijo, pastor, gracias a Dios, Dios me perdonó, Dios me limpió el corazón y me bendijo. Cuando creía que ya no iba a tener hijos, he tenido una preciosa niña. Aquella mujer dejó de pensar en mí con amargura. ¿Cuánta gente está deseando que tú seas destruido? ¿Cuánta gente está deseando que tú caigas? El mismo Caín odiaba a su hermano Abel, pero no tenía razón de ser, solamente porque Abel dio una mejor ofrenda. De su ganado escogió la mejor ovejita, ovejita sin defecto para Dios. Hay gente que dan para Dios lo que no le sirve. Ah, que esto no sirve aquí, llevémoslos a la iglesia. Ay, que esto no sirve allá, llevémoslo a la iglesia. Ay, que sobró esto. Pero para Dios siempre, Él nos dio lo mejor que tenía en el cielo. Dio su Hijo primogénito, lo primero te lo dio a ti para ser rescatado. Pagó la fianza por tus delitos. Hermanos queridos, vamos a darle a Dios lo mejor. Caín, viendo que su hermano agradó a Dios y su ofrenda, empezó a envidiarlo, empezó a odiarlo. La Biblia no dice cuántos días transcurrieron desde que ellos llevaron ofrenda hasta que lo mató, pero al ver que no le pasaba nada malo, al ver que cada día era más feliz, al ver que cada día era más próspero su hermano, entonces lo invitó al campo y se levantó contra él y lo mató. ¿Cuántas veces pensamos mal de alguien y en la mente somos capaces de matarlo? ¿Y cuándo morirá? Se enfermó, tiene una gripecita, pero puede morir. Y si muere, no pienses en el mal de los demás. Piensa lo que dice la palabra. Haz con los hombres lo que quieres que los hombres hagan contigo. Entonces piensa bien de la gente, ora por la gente para que sea bendecida y alégrate con ellos. La Biblia dice, gozaos con los que se gozan. Debemos gozarnos con los que son bendecidos y prosperados por Dios. Bendito sea el Señor. Le dijeron sus discípulos, Él dijo, yo vengo. Vuelvo a repetir esto. Él dijo, yo vine del Padre y vuelvo al Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Qué lindo es saber de dónde saliste y hacia dónde vas. No andar desorientado, no sé quién soy,
no tengo identidad. Oye, hermano, hace muchos años que yo me enteré de quién era. ¿Por qué? ¿Por qué me enteré? Porque hubo uno que se atravesó en mi camino y me dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que hace 46 años que yo me encontré con la luz de la vida, que es Jesucristo. Me encontré con el camino, así que sé hacia dónde voy y sé de dónde vengo. Nací de nuevo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Eso era lo que quería decir Jesucristo. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Se le acercaba la hora. No lo veía con lamento ni con tristeza, sino lo veía como una victoria. Se me acerca la victoria. Bendito sea el Señor. Jesús, gloria a Dios. Ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitáis que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Vamos a leer el versículo 29. Dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido del Padre. Jesucristo habló muchas veces en parábolas. Muchas veces utilizó alegorías para enseñar. Muchas veces usó ilustraciones, que a veces nosotros lo vemos como si fueran historias verídicas, pero son ilustraciones para dar claridad al mensaje de la palabra de Dios, como aquella donde aparece el rico y Lázaro. Lázaro en el seno de Abraham y el rico en el infierno, atormentado. Es una parábola, porque imagínense usted, si se pudiera ver, si se pudiera trasladar de un lugar a otro, seguro que las madres dejarían el cielo para irse al infierno con los hijos, o la gente se escaparía del infierno. Pero hermano, gloria a Dios, Jesucristo usó muchas formas de enseñar. Pero un día dijo, ahora os hablo por parábola, por alegoría, pero después hablaré claramente. Cuando ellos entendieron, entonces dijeron, ahora entendemos que sales de Dios porque nos estás hablando con claridad, estás hablando claramente y no por alegoría. Cuando Dios le habla a uno, sea en parábola, o sea, como sea, y le abre el entendimiento, uno dice, ay, entendí, gracias a Dios que entendí. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escogió lo vil para avergonzar a los sabios. Estas cosas que deberían saberlas los científicos, los sabios de la tierra, Dios ha escogido gente sencilla para que seamos los portadores de estos mensajes. Así que tú no temas lo que vas a hablar, no temas en predicar, que el Señor pondrá palabra en tus labios que los hombres no puedan contradecir. Tenía un hermanito en la iglesia de Vélez, Málaga, allá en Málaga, un pueblo a unos 30 kilómetros de Málaga. Él fue sanado del corazón, él fue sanado del asma. Él tenía que andar por la calle con una bombona colgando en su hombro para poder respirar, una bombona de oxígeno. Hermano, y un día alguien le dijo, un testigo de Jehová que sabía mucha Biblia, le dijo, Dios no hace milagros. Y él le dijo, usted me va a decir a mí que Dios no hace milagros. Y ese viejo campesino, hermano, se rompió la camisa, se abrió la camisa con fuerza. Y le dijo, esto es un milagro. Tenía una herida desde aquí, desde la clavícula hasta el ombligo. Le dijo, yo fui operado a corazón abierto y usted me dice que esto no es un milagro. Yo no podía andar sin una bombona, pero vine a un culto y Dios me sanó. Ahora yo no necesito bombona de oxígeno, ahora brinco, salto. Y se puso a correr ahí. Y usted me dice, usted es un ignorante, le dijo. Usted no sabe lo que dice. Un milagro no tiene contradicción, un milagro no tiene argumentación en contra, porque es un hecho
real del que ha sido testigo. Pues nuestra vida está rodeada de milagros. Jesús le respondió, versículo 31, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ellos entusiasmados le dijeron, Señor, ahora sí creemos. Ahora, después de tanto tiempo, 3 años conmigo, y ahora sí creéis. Creedme ahora lo que les voy a decir a ustedes. Miren lo que les voy a decir. Viene la hora en que ustedes van a ser esparcidos. Ustedes van a salir huyendo. Ustedes van a salir aterrorizados y me van a dejar solo. Pero no me preocupa que me dejen solo, porque yo no estoy solo nunca. El Padre que me envió está conmigo. Él no me deja. Ay, hermanos, bien dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dilo allí en tu casa. Yo le digo una parte y tú dices la otra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada de este mundo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Ellos les sorprendió ahora que han conocido al Señor, ahora que han entendido después de tantos años, 3 años con el Señor y no habían entendido. Ahora entendemos que eres de Dios. Es que antes no era de Dios, lo vieron resucitar muertos, lo vieron levantar paralíticos, lo vieron hacer maravillas y ahora es que vienen a... Esto sí tiene, dirían los andaluces aquí en España, esto tiene guasa, no es el WhatsApp del teléfono, guasa es que tiene, oye, este sí tiene argumento, este sí tiene guáramo, dicen por allí en algunas partes de Venezuela. Hermanos queridos, qué terrible es cuando la gente no termina de madurar. Qué terrible es cuando la gente sigue con necesidad de tomar leche cuando debían estar comiendo viandas. Qué terrible es cuando la gente no crece. Que Dios nos ayude para nosotros crecer. Desear como niños la leche espiritual no adulterada para por ella crecer. Escudriña la palabra, llénate de la palabra y la palabra te va a dar el crecimiento necesario. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto se lo estoy contando para que ustedes tengan paz. Cuando sean esparcidos, cuando usted ande huyendo de un lugar a otro, tenga paz, tenga paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Y por otro pasaje nos dice que somos más que vencedores por causa de aquel que nos amó. Todas las situaciones que se me presenten, sean malas o buenas, voy a terminar triunfante porque soy más que vencedor. Y aquí el Señor dijo, estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz. Cuando seáis esparcidos y tengáis que huir, no se angustie vuestro corazón, no se sienta defraudado, no se sienta mal, ay, he defraudado al Señor. No, tenga paz, ya yo le dije que iba a ser esparcido. Tenga paz, diga, el Señor lo dijo. El Señor ya lo sabía porque el Señor sabe todas las cosas y en Él tenemos paz. Qué lindo, hermano, es tener el rumbo trazado. La gente cuando ven los barcos y ve la brújula funcionando, dicen, vamos bien, la brújula nos está dirigiendo. Pues nuestra brújula es el Señor. Él nos guía aún más allá de la muerte. Por eso, amigo, yo te recomiendo este camino. Yo te recomiendo ese camino que Pablo persiguió un tiempo, ese camino que tomó después y ahora vivió enseñándolo por donde quiera que iba. Ese camino ahora lo recomienda Pablo, lo recomiendo yo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No sigas
por el camino que te lleva a la perdición. Ahora mismo detente en el camino y pregunta por la senda antigua, ¿cuál sea el buen camino? Y vente a andar con nosotros en esta senda. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón por mis pecados. Borra mis pecados, Señor. Limpia mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Señor. Puedo decir hoy que soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa mi familia. Que lo sepan mis amigos. Que lo sepan mis compañeros de trabajo. Soy de Cristo. Y no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Para la salvación de los hombres. Mayormente de los que creen. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Ha sido un día maravilloso. Te dejo con la hermana Sandra. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.